pueden ser, bueno, una actividad de carácter exploratorio, donde queremos es tener contacto con el fenómeno, poder explorar en el fenómeno posibles relaciones, posibles patrones, posibles modelos, etcétera. Una visión o un enfoque o una intencionalidad relacional, donde ya tenemos unas variables explícitas, unas relaciones que están en un modelo dado o en un modelo que queremos construir, y esa sería la relacional. Y la aplicativa o ingenieril, que usamos el conocimiento de la ciencia y sus modelos para proponer soluciones concretas a problemas más contextuales, más cotidianos, ¿no? Bien, dentro de estas 4 actividades, algunas son de apoyo al aprendizaje teórico y otras son propiamente experimentales. Por ejemplo, las demostraciones están más en el contexto de las clases teóricas. Y una demostración puede ser, por ejemplo, esto que está aquí, ¿no? Queremos explorar o queremos ilustrar, dependiendo del momento en que nosotros vayamos a hacer esta actividad demostrativa en el contexto de una clase teórica, cómo es la relación de la temperatura en función del color de los cuerpos. Y entonces aquí planteamos una pregunta, un montaje y algunas acciones. Dependiendo de qué lo hacemos para explorar, podemos primero exponer nuestras ideas, ver qué pensamos, después hacer la actividad, tomar algunas medidas y ver qué es lo que pasa. Y luego referirnos a la teoría para poder conseguir explicaciones desde la ciencia. Esto es una... ¿Sí? Ajá. Ah, pero si Yo hay dos... tampoco la veo, profe. ¿No la ve ninguno? Yo tampoco la veo. Ajá. No, profe. ¿Qué están viendo? Nosotros estamos viendo solo la portada. Igualmente la portada. Claro, en la portada. Eso es conectividad de la internet. Eso es conectividad. Tenemos problemas con conexión. Déjame detenerla y volver a arrancar. De los 4 tipos de actividades con las 3 intencionalidades. Déjame estar más pendiente a ver. Ok, entonces hablamos de la demostración. Tenemos las simulaciones que se están utilizando mucho, pero la simulación es una actividad. ¿Vieron la pantalla? ¿La imagen cambió? Sí. Ok. Sí cambió, profe. Ok, esa es una pantalla típica del FED que seguramente... Bueno, el que no la ve es un problema de conexión entonces, porque si algunos sí la ven y otros no. Listo, profe, ahora sí. Yo sí la veo. Bien, esa es una pantalla típica de FED, ¿no? De las simulaciones. ¿Qué tenemos en una simulación? En una simulación tenemos un programa computacional que ha sido construido con el modelo físico, matemático, para poder tener estas curvas y para poder obtener números aquí, que serían los valores para determinadas condiciones que se le coloque a la simulación. Cualquier simulación va a ser hecha en estos términos, es decir, no está hecha con datos reales, está hecha con el modelo teórico que produce la ciencia, en este caso la física. Nosotros podemos en estas simulaciones, en la mayoría hoy en día, podemos hacer experimentos con el modelo, es decir, podemos interaccionar con el modelo cambiando variables, cambiando condiciones y tomando datos, pero datos teóricos, no datos experimentales. Entonces, las simulaciones realmente son una forma de experimentar con el modelo. Son muy útiles para comprender los modelos, para darse cuenta de cómo son las relaciones entre las variables dentro de un modelo. Y cuando el modelo tiene más de 2 variables, poder controlar una y ver qué pasa con las otras 2 nos ayuda mucho a entender esa relación matemática, ¿no? Proporcionalidad directa, inversa, cuadrática, logarítmica, etc.
Entonces, las simulaciones tienen ese rol. Ahora, si nosotros queremos experimentar con el fenómeno real, entonces vamos a las actividades que conocemos como trabajo experimental. ¿Ven el cambio de pantalla? Sí, Sí, profe. Ok. Aquí tenemos un experimento clásico de un péndulo. Nosotros podíamos haber estudiado el péndulo en una simulación y estaríamos obteniendo datos a partir de la ecuación o el modelo de péndulo subyacente. Aquí, en este montaje, tendríamos datos del fenómeno del péndulo, no del modelo. Y estas medidas que ustedes ven aquí, que han sido marcadas con el tracker, son posiciones reales de un péndulo que osciló entre estos dos extremos. Estas medidas son medidas del fenómeno real, que pueden ser contrastadas con medidas del fenómeno teórico. Es decir, nosotros nos fuimos a una actividad modelativa con una simulación y ahora hacemos una actividad experimental con el fenómeno real y contrastamos unos datos con otros datos. Relaciones obtenidas con el fenómeno real con relaciones obtenidas con el fenómeno teórico. Entonces, esa es la otro tipo de actividad. Y el otro tipo de actividad poco usado en física es el trabajo de campo, en donde tenemos contacto con la realidad, pero no controlada como en el experimento, sino con la realidad como un todo. Sin embargo, observamos algunas cosas de esa realidad. Es decir, vamos al campo a observar algunos factores o algunas variables o algunos fenómenos particulares de interés preestablecidos antes de ir al campo. Esta imagen es un hornito solar construido por una maestra de preescolar para un trabajo de campo con los niños de preescolar para el concepto de energía solar. Entonces, ellos hicieron una serie de observaciones, hicieron una serie de discusiones que la maestra planificó sobre energía solar y concluyeron con una construcción de un pequeño hornito solar donde lograron derretir chocolate para poder evidenciar el fenómeno o las consecuencias térmicas de la energía solar. Bien, estas son las 4 actividades que nosotros identificamos como actividades experimentales, las cuales se desarrollan demostraciones básicamente en el contexto de las clases teóricas. Simulaciones puede ser en una clase teórica o puede ser previo o post a un trabajo de laboratorio, el trabajo de laboratorio propiamente dicho y el trabajo de campo que va a estar relacionado con algunas de estas 3 y con alguna clase teórica. Entonces, esos son los tipos de actividades que nosotros estamos identificando. ¿Qué aprendemos con estas 4 actividades desde la visión que nosotros estamos tomando? Bueno, aprendemos conceptos teóricos de la disciplina. Por ejemplo, queremos aprender cómo es la conservación de la energía en un choque elástico o cuál es la relación entre fuerza y aceleración para una masa constante o cuál es la relación entre el estiramiento de un resorte y la fuerza o pesa aplicada. X, conceptos teóricos, pero también conceptos metodológicos, es decir, queremos aprender a cosas relacionadas con trabajo metodológico propiamente dicho, trabajo experimental, como por ejemplo, qué es un modelo, qué es precisión, qué son errores, cuáles son las relaciones, qué es contrastar modelos, etcétera. Esos son conceptos de orden metodológico, pero son conceptos que tienen significado, que debemos aprender. Después tenemos aspectos propiamente metodológicos, que son los que normalmente más trabajan algunos de ellos. Entre los metodológicos tenemos aprender a formular preguntas, a argumentar planteamientos frente a una posible explicación, a formular hipótesis, a identificar y controlar variables, a medir, a registrar los datos, etc. Hasta llegar al punto final de comunicar resultados. Esos son
aprendizajes de orden metodológico. Pero los aprendizajes epistemológicos también deben estar presentes. Por ejemplo, entender que podemos tener varios modelos alternativos que puedan explicar un determinado fenómeno con argumentos válidos y que hasta que no logremos tener un modelo que sea más fuerte en sus explicaciones, pues seguiremos con los modelos explicativos. Eso ocurre en la ciencia y eso lo podemos nosotros ilustrar en el campo educativo. Comprender que cualquier actividad experimental son aproximaciones, inclusive los modelos son aproximaciones, porque cada vez que nosotros decimos suponga que, estamos haciendo una aproximación desde la teoría a ese fenómeno real que estamos simplificando con las suposiciones. Actitud crítica, socializar, debatir, argumentar, son partes del proceso de la ciencia y por lo tanto son aprendizajes de orden epistemológico. Bien, entonces estos tres tipos de aprendizaje tenemos que tenerlos explícitos cuando estamos diseñando una actividad experimental, porque tenemos que saber qué queremos con esa actividad experimental, que aprendan de cada uno de ellos en concreto. No solamente quedarnos limitados a lo conceptual teórico, que es lo que normalmente aparece explícito en la mayoría de los trabajos experimentales que se hacen en las aulas y en la mayoría de los libros de laboratorio. Hay algo importante que es el concepto de la demanda cognitiva. Como hay muchos posibles aprendizajes dentro de una actividad experimental, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cuántas cosas queremos que aprendan con una actividad experimental. No podemos pretender que aprendan todo de una vez al mismo tiempo con una sola actividad. Entonces eso implica hacer secuencias de aprendizaje, progresiones de aprendizaje, de manera de ir desde primeros aprendizajes más sencillos y luego ir complejizando las actividades experimentales que nosotros podamos proponer. Bien, los referentes ahora. ¿Siguen? ¿Ven la lámina? Sí, profe. Ok. Ok, tenemos un referente epistemológico y un referente psicológico, como dijimos al principio. En el referente epistemológico, nosotros podemos identificar una visión estándar de la ciencia, es decir, una visión positivista clásica de búsqueda de la verdad, de resultados absolutos, o empirista de poder descubrir a partir de muchos datos las regularidades y legislar, es decir, establecer las leyes. Esta visión estándar que ha prevalecido en la ciencia, pero que todavía la seguimos viendo en muchos trabajos de laboratorio en el ámbito educativo, no es la que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos lo que se llama la visión no estándar. Pero antes de hablar de esta visión no estándar, quiero decirle que hoy en día hay tendencias nuevas dentro de la ciencia porque tenemos problemas globales dentro de la ciencia que apuntan hacia trabajo inter y transdisciplinario como cambio climático, como todo el fenómeno de la pandemia que ha implicado trabajo de las ciencias desde todos los ámbitos, incluyendo desde la física y desde la matemática, en los modelos matemáticos que se están construyendo. Y ese tipo de problemas globales amerita una manera distinta de ver el trabajo experimental y por lo tanto unas acciones distintas. Se requieren modelos matemáticos, se requieren simulaciones computacionales, porque no hay teorías completamente estructuradas únicas porque son inter y transdisciplinarias. Esa es una tendencia y en el marco de esta tendencia hay un desarrollo educativo que es lo que se llama el aprendizaje desde el enfoque de STEAM. STEAM, S de ciencia, T de tecnología, A de arte y M de matemáticas, donde todas las disciplinas están convergiendo a el abordaje de un problema más sociocientífico, de carácter un poco más global, en el ámbito educativo. Esa es una tendencia que se está moviendo en educación, no es la que nosotros estamos trabajando.
Nosotros trabajamos desde la visión no estándar de la ciencia. ¿Qué nos dice esta visión no estándar? Bueno, nos plantea que el trabajo experimental no está supeditado a un trabajo teórico con carácter verificador o con carácter legislador, sino que es un trabajo que va en paralelo con el teórico modelativo y que avanzan a veces una más que la otra, a veces en paralelo, que pueden estar trabajándose por separado, desarrollándose por separado, pero mirándose lateralmente, ¿no? Los problemas están inmersos en programas de investigación. Por ejemplo, hay un programa de investigación en mecánica clásica y un programa de investigación en mecánica cuántica. Cada uno de ellos tiene unos problemas que aborda y tiene unos referentes teóricos y unos modelos que permiten abordar y resolver los problemas, sin desvalorizarse una de la otra. Un experimento va a implicar, en principio, un modelo con unas consecuencias hipotéticas, que puede ser inicio o cierre de una actividad experimental, dependiendo del desarrollo en el cual estemos trabajando. Tiene un diseño de ese experimento, de ese fenómeno que queremos reproducir en el ámbito experimental, una recolección de datos y unas interpretaciones que son tentativas, nunca son absolutas y siempre van a tener su margen de incerteza, siempre van a tener unas condiciones que están supeditando la aceptación o el rechazo de los resultados. Y esa aceptación o rechazo de los resultados no es por los resultados per se, sino que entra en juego la comunidad de científicos que está abordando eso. Desde esta visión no estándar es que nosotros entendemos la actividad experimental y proponemos los objetivos de aprendizaje epistemológico. Los referentes cognitivos. Bueno, tenemos varios referentes cognitivos. Uno de ellos es teoría de campos conceptuales, que también está trabajando la Carlos en su trabajo de tesis doctoral y la ha venido trabajando para el desarrollo en el trabajo del aprendizaje en el ámbito teórico. Sintetizando mucho esa teoría, la teoría nos plantea que se aprende frente a una situación. Es decir, el individuo no va a aprender porque se lea un montón de definiciones, se vea un montón de ecuaciones, si no las contextualiza en una situación problema. Una situación problema que tiene una meta y que lo obliga a resolver. Lo obliga a resolverla con su estructura de conocimientos. Pero si estamos en el ámbito educativo y en el ámbito de aprendizaje, esa estructura cognitiva a lo mejor no es suficiente y hay que introducir información externa y eso puede ocurrir con cierta interacción social o no. Esta información externa con esta estructura cognitiva que tiene el estudiante le permite hacer predicciones e inferencias de manera recursiva, va y viene, hasta que resuelve el problema. Esa solución, desde el campo de la teoría, no necesariamente se corresponde con lo que uno aspira desde el campo educativo. Pero para el sujeto que aprende, si él resolvió la situación, para él eso fue efectivo. Entonces, eso es en términos generales lo que plantea la teoría de campos conceptuales. Con esta teoría, nosotros hemos desarrollado un modelo de aprendizaje para las actividades experimentales. Luego lo vamos a ver, primero vamos a ver qué hemos tomado del aprendizaje significativo de Gowin y Novak y Marcos Moreira, el crítico. ¿Ven la lámina de la B? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Esta es una B que ustedes conocen, esta B ya la han visto, seguramente que varios profesores se les han presentado. ¿De dónde sale esta B? Esta B sale del aprendizaje significativo, de la teoría de Ausubel, Novak y Gowin. Básicamente la B la desarrolló Gowin para enseñar a sus estudiantes a investigar. Nosotros hemos visto en la B el desarrollo de una actividad experimental
visualizamos cómo se hace la actividad experimental y colocamos en la B ese hacer, separando el hacer más teórico y el hacer más metodológico. Y tenemos 5 fases o 5 grupos de actividades con metas particulares. La fase 1 tiene una primera meta, que es poder traducir el problema en un lenguaje de ideas de la ciencia o de ideas previas si estamos en una situación de carácter exploratorio. Eso depende de la circunstancia educativa. Ahí hay una meta y ahí hay unas acciones de orden experimental, teórico-experimental, ¿no? La fase 2 tiene como meta poder diseñar un evento y obtener datos. Datos referidos a estas preguntas que obtuvimos de la fase 1 en conexión al problema que está planteado aquí. Entonces, este es otro subproblema dentro del gran problema. Luego la fase 3 es ¿qué hago con los datos? Bueno, tengo que organizarlos, procesarlos. ¿Cómo se hace eso? Hay una meta. Entonces, esto es un conjunto de actividades que identificamos como fase 3, que tienen como beta particular tener los datos presentados y organizados para poder pasar a otra tarea que es la de análisis. Entonces, aquí hay un conjunto de actividades y de aprendizajes asociados a ella, cuya meta es analizar e interpretar los datos. Y por último, tenemos las conclusiones. Este es otro conjunto de actividades que me permiten ver cómo desde los análisis interpretativos, desde los referentes teóricos y en función del problema, nosotros podemos sintetizar un conjunto de conclusiones, podemos compartirlas con otros compañeros, argumentándolas, debatiéndolas y llegando a unas conclusiones finales y a unas recomendaciones finales. Entonces, hay 5 fases que son 5 grupos de actividades con metas específicas cada una de ellas. Entonces, la actividad experimental se refiere a un gran problema que se resuelve con 5 subproblemas que no necesariamente se desarrollan 1, 2, 3, 4, 5, sino que a veces estamos en la fase 1 y vamos a la fase 2, pero volvemos a la fase 1, o vamos a la fase 3 y volvemos a la fase 1, o volvemos a la fase 2, etc. Es decir, no es un proceso lineal, es un proceso iterativo de ir y venir, a veces recursivo, a veces no. Entonces, la teoría de aprendizaje significativo nos permite representar el proceso de una actividad experimental en 4 fases, en 4 momentos, y en cada una de ellas identificamos conceptos que hay que aprender, aspectos metodológicos que hay que aprender y elementos epistemológicos que hay que aprender y que hay que ejecutar. Entonces, eso es desde el aprendizaje significativo. Esta es la manera de visualizarlo. Ahora, viendo el laboratorio como un conjunto de subproblemas y dando la teoría de campos conceptuales, construimos este modelo. Por aquí ustedes pueden ver, ¿están viendo el modelo? ¿Ven el modelo? Sí, profe, sí se ve. Bien, en la parte derecha ustedes pueden ver lo que teníamos en la lámina anterior. Esto es propiamente la teoría de campos conceptuales. Pero es que este proceso, que nos lo dice la teoría de campos conceptuales, va a ocurrir por cada fase, porque cada fase se constituye en una situación problema con una meta. Entonces nosotros hacemos este recorrido para la fase 1, generamos las preguntas experimentales, para la fase 2, que incluye diseñar y experimentar para obtener la data, entonces volvemos a hacer ese recorrido, para la fase 3, que tiene que ver con procesar, organizar, y la fase 4, que tiene que ver con el análisis, nosotros hacemos este recorrido de la teoría de campos conceptuales por cada una de las fases. Entonces, cada problema es visto como un momento de aprendizaje en el cual recorremos de esta manera, introduciendo información nueva en un contexto de interacción social
y en relación a las estructuras cognitivas que tienen los estudiantes. Entonces, esas tres cosas hay que tomarlas en cuenta para diseñar la actividad didáctica específica por cada fase. Entonces, ese es el modelo desde la teoría de campos conceptuales con el aprendizaje significativo para la actividad experimental. Ahora bien, tenemos por último la teoría de carga cognitiva. Esta es una teoría que tiene que ver con el modelo de procesamiento de información del ser humano. El modelo de procesamiento de información del ser humano nos dice que tenemos una memoria a largo plazo donde está el conocimiento previo y están los esquemas y las estructuras de esas cosas que hemos aprendido, o bien de manera formal en la institución, en las escuelas, o bien de manera informal en nuestro día a día, en nuestras experiencias. Esta información que está aquí puede salir de aquí y pasa a un lugar intermedio de nuestra cabeza, de nuestra cognición, que no sabemos si está en la cabeza o en qué parte del cuerpo está, pero uno piensa que está en la cabeza. Entonces, ¿qué es la memoria de trabajo? Es decir, en este espacio va a haber toda la dinámica de organización entre lo que sabemos y la tarea que nos están presentando, que es lo que está aquí afuera. Entonces, los elementos de la situación problema que vamos a resolver, que pueden entrar vía visual, porque es escrita, porque es gráfica, o que pueden entrar vía auditiva, porque está oralizada, porque tiene discursos hablados, y si lo hacemos por las dos vías, hay un autor que se llama Mayer que dice que más eficiente va a ser el trabajo de la memoria de trabajo. Entonces, en la memoria de trabajo captamos estos elementos hacen que de aquí se activen algunas cosas y se las trae a la memoria de trabajo, interaccionan entre sí, procesan para poder tomar decisiones y para poder realizar ciertas acciones en función de las metas establecidas en el problema. Entonces, la memoria de trabajo es el lugar donde se conjugan lo que viene del problema que está afuera, lo que tenemos en nuestra estructura de conocimientos y la información que podemos introducir desde aquí afuera para poder ir resolviendo el problema. Pero bueno, esta cajita tiene límites, esta cajita no es infinita y ahí es donde hablamos de carga cognitiva. Entonces nosotros tenemos que ver bien cuánto podemos colocar en esa memoria de trabajo que el estudiante pueda procesar. Entonces hay que tomar en cuenta al diseñar una actividad experimental en cada una de sus fases, de acuerdo a las metas de aprendizaje, de acuerdo a lo que ellos saben, qué carga cognitiva le estamos colocando. No podemos poner algo por encima de su posibilidad de trabajo en esta memoria. Y ahí es donde el diseño didáctico tiene un rol importantísimo, de poder ir logrando reducir la carga cognitiva a través del diseño didáctico. Por ejemplo, diseñando tipos de problemas de una determinada manera, diseñando información en 2 canales para poder reducirla, etc. Hay otra serie de elementos. Pero este es un elemento cognitivo que estamos incorporando al modelo. Bien, vamos a entrar ahora en nuestro modelo de actividad experimental. Y el punto de partida es, ¿por qué comenzamos por problematizar el problema? ¿Están viendo la lámina? Sí, profe. Sí, Sí. yo la veo. Ok, hay varios que no dicen nada, supongo que todos la ven. Ok. ¿Por qué lo problematizamos? Bueno, porque por lo general el esquema de laboratorio clásico va por esta vía. Un prelaboratorio donde hay unos objetivos en términos disciplinares. Es decir, en esta práctica vamos a estudiar la relación entre la corriente eléctrica y el voltaje aplicado a un elemento resistor. Ese es un objetivo disciplinar que no está problematizado.
Entonces nosotros partimos por problematizar el comienzo de la actividad. Después el laboratorio consiste básicamente en hacer el montaje, tomar las medidas, el estudiante se va y hace todo lo que tiene que hacer con esos resultados para ir a un postlaboratorio, que es la entrega de un informe de laboratorio, o a veces responder preguntas en cuestionario, porque se dan esos casos también. Entonces, esta es la situación clásica de un laboratorio. Y ante esta situación en donde se aprenden algunas cosas, pero no todo lo que se puede aprender sobre el laboratorio en ciencia, entonces nosotros comenzamos por problematizar el problema. ¿Qué significa problematizar? Bueno, significa esta lámina. ¿La están viendo? Sí, Ok. Entonces nosotros problematizamos cuando, en vez de decir, vamos a Sí. estudiar la relación entre la corriente eléctrica y el voltaje aplicado a un resistor, nosotros convertimos eso en una situación más o menos contextualizada, en donde referimos a algún evento o algún fenómeno específico con algunas preguntas que tiene una potencial respuesta o solución en un ámbito experimental controlado, o a veces no, cuando vamos, por ejemplo, a un trabajo de campo. Entonces, este es el primer punto. Hay que cambiar esa presentación inicial de trabajo de laboratorio problematizándolo. Por ejemplo, aquí en una propuesta de laboratorio clásico nos hubieran dicho, vamos a determinar el coeficiente de restitución de esta interacción que no sabemos si es elástica o es inelástica. Ese es un trabajo clásico. Bueno, ese trabajo fue problematizado de esta manera. Este es un trabajo que hizo José Luis Chávez. Algunos de ustedes lo conocen o lo conocieron. Y lo contextualizó en un problema real de las pelotas de softball. Las pelotas de softball, los que juegan softball, tienen un número que los softballistas hablan core. Y ellos saben que el core, mientras más cerca de uno, es mejor la pelota. Entonces, bueno, se contextualizó el problema, se redactó el problema y la meta es, bueno, tenemos que comparar el valor core de varias pelotas de softball, de las que son las que se usan generalmente en el juego, para darle respuesta a este entrenador. Entonces, esta es la tarea contextualizada. Otra tarea contextualizada es, en vez de preguntar, por ejemplo, queremos ver cómo es la curva que tarda menos tiempo en ser recorrida por una esfera de estas 4 que están aquí, planteamos más bien cómo podemos construir una pista de skate que nos permita, bajo la acción de la gravedad, recorrerla en el menor tiempo posible. Este es el parte del montaje experimental, pero en el problema no están dadas estas curvas. Entonces, ¿cuál será la mejor trayectoria de las 4 que presentamos en la figura? Entonces, aquí tenemos un problema contextualizado. Una vez que tenemos el problema, que tenemos las preguntas, nosotros vamos entonces a una fase 1. Digo nosotros porque es el docente con los estudiantes, no es el estudiante solo. No es como en las clásicas, donde le decimos, este es el trabajo de laboratorio, léanse en el libro todo lo que tiene que ver sobre ese tema y vean lo que vamos a hacer en el laboratorio y nos vemos en el laboratorio. No, nosotros planteamos que el docente tiene que acompañar a los estudiantes en este trabajo de la fase 1. Y acompañarlo significa, primero, ¿qué piensan ellos sobre el problema? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus conocimientos? Que pueden ser disciplinares o no, dependiendo del nivel educativo y dependiendo de cuánto lograron aprender en los cursos respectivos. Con esas ideas, ellos hacen unos supuestos y hacen unas hipótesis.
Pero también nosotros necesitamos saber qué dice la ciencia sobre el problema. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué supuestos tiene la ciencia? ¿Qué hipótesis se derivan de la ciencia? Y cómo éstas convergen o no con las que nosotros tenemos desde nuestras ideas. A lo mejor aquí esto queda dividido en dos partes porque no logramos convencernos de lo que dice la ciencia, sino que estamos más convencidos de nuestras propias ideas. Y entonces, bueno, vamos a discutir, vamos a tener pares de hipótesis y vamos a ver qué pasa. Y con esto generamos un conjunto de preguntas de carácter experimental. Entonces son nuestras preguntas experimentales, ya no son las preguntas del problema, sino que son las preguntas experimentales específicas, con objetivos específicos de tipo experimental. Este trabajo nosotros tenemos que acompañar a los estudiantes, tenemos que mediar porque, como vimos antes, de acuerdo con la teoría de campos conceptuales, hay ideas previas, pero también hay ideas de la ciencia. Y entonces, esas ideas de la ciencia, a lo mejor ellos no las tienen y hay que incorporarlas o las aprendieron, pero no para el contexto experimental. Entonces hay que reaprender o incorporar nuevos elementos a esos aprendizajes. Este es un proceso que hay que organizarlo y hay que pensarlo. ¿Esta lámina la están viendo? Sí. Bueno, esa es una lámina típica. Sí, Bueno, eso es un meme hecho por una físico que da clases de física, graduada en la Central, pero que en este momento está en Ecuador. Ella tiene un Instagram donde tiene unos memes muy bellos. Y en este meme, no sé si alcanzan a verlo, nos presenta justamente cómo la física y la ciencia trata de simplificar. Aquí tenemos una pobre vaca que está cayendo con un plano inclinado. Pero nosotros asumimos que la vaca es redondita y que tiene las dimensiones tan pequeñas que la podemos considerar una partícula. Entonces, esos son los supuestos que hace la ciencia cuando estamos en el análisis conceptual. Entonces, esas son las ideas de la ciencia y esos son los supuestos que nosotros tenemos que considerar para ver los modelos subyacentes y cómo a partir de ahí nos planteamos posibles explicaciones y preguntas. ¿Me van siguiendo, no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Algún Hasta comentario? ahora no. ¿Alguna duda? Con relación a lo que está planteando, no. No, Ok. profe, hasta ahora no. Bueno, Hasta el momento no. bueno, seguimos entonces. Tenemos ya nuestras preguntas experimentales, tenemos que ir entonces a un nuevo problema que es cómo vamos a diseñar los experimentos, cómo vamos a obtener esos datos. Bueno, a veces ocurre que nosotros tenemos la posibilidad de que el estudiante diseñe el experimento o los experimentos, o diseñe o escoja la simulación más adecuada, o diseñe la posible demostración, dependiendo del tipo de actividad. Entonces, bueno, el diseño implica una serie de trabajos y de aprendizaje más complejos que el comprender un diseño preestablecido que le estamos dando. Muchas veces tenemos que hacerlo así. Nosotros tenemos el diseño, pero ese diseño que tenemos debe ser discutido, analizado y comprendido en términos de en qué medida este diseño permite dar respuesta a las preguntas que traigo de la fase 1. Esta acción o esta acción son independientes. Eso lo decide el docente de acuerdo al nivel de desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, a las posibilidades materiales que puedan tener los estudiantes o que puedan tener el profesor, etcétera. Depende de las condiciones educativas que se tengan y las intenciones educativas que se tengan. Una vez que tenemos ya listo el diseño, bien sea porque me lo dan o bien sea porque lo tenemos, lo hemos construido, pues tenemos que hacer las observaciones, las mediciones, los controles, las aproximaciones y el conjunto de datos que necesitamos para dar respuesta a nuestras preguntas. Bueno, hemos cumplido con la meta de la fase 2, pero hacer la fase 2 implica una serie de actividades, una serie de aprendizajes conceptuales, metodológicos y epistemológicos que tenemos que tener claros.
qué saben ellos y qué queremos que aprendan con la actividad experimental que estamos proponiendo desarrollar. Ya tenemos los datos. Estas son algunas posibilidades para la fase 2. No nos vamos a detener aquí. Y ahora vamos a la fase 3 y a la fase 4. Por lo general, la 3 y la 4 se van dando como recursivas, ¿no? Hago algo de la 3, después voy a la 4, vuelvo a la 3, vuelvo a la 4, voy y vengo, ¿no? La fase 3, por supuesto, significa, bueno, vamos a organizar esos datos. ¿Cómo es mejor? ¿Los ponemos en fila india o los ponemos en una tabla? Y una tabla, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Y cómo son las unidades en la tabla? ¿Y cuántos decimales debe de tener? Etcétera. Entonces, ahí hay una serie de aprendizajes relacionados mucho con lo metodológico propio de la actividad experimental, pero también con lo conceptual metodológico, porque aquí aparece fuertemente lo conceptual metodológico, que tiene que ver con los errores, con los sistemas de unidades, que tiene que ver con las aproximaciones, con las cifras significativas, con la propagación de errores, etc. A veces también nosotros hicimos unas medidas, pero nos interesa, de acuerdo con la fase 2, unas medidas indirectas. Entonces hay que hacer algunas transformaciones que las sabemos cuáles son por la información que tenemos de la fase 1. Entonces, a lo mejor hay que multiplicar una medida directa por otra, o multiplicarla por un valor constante, o elevarla al cuadrado, X. Entonces, esto es la fase 3. La meta es tener los datos procesados y transformados para poder pasar a la fase 4. La fase 4 es entonces, ok, ahora ¿qué hago con esos datos? Hago gráficas de barras, hago histogramas, hago gráficas de relaciones, hago tortas, ¿qué hago con esos datos? Hago clusters, ¿qué hago con esos datos? ¿Y qué me dicen esas representaciones? ¿Cómo las analizo? ¿Qué información saco de ellas? ¿Qué leo yo en ellas? ¿Cuáles son los modelos que ahí aparecen? ¿Cuáles son las relaciones que ahí aparecen? ¿Cuáles son las tendencias? Todo eso es fase 4. Y todo eso se pone en contraste con lo que pensábamos o suponíamos de la fase 1 con respecto a esas variables que estamos trabajando. Entonces la fase 4 otra vez está en relación a la fase 1, indudablemente. Y por supuesto en consonancia con la fase 3. Bueno, ya tenemos analizados nuestros datos, vamos a la fase 5. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones derivamos de acuerdo a las preguntas que nos planteamos? ¿Qué modelos o prototipos funcionan o no funcionan? ¿Cuáles son los argumentos que tenemos para dar respuesta a esas conclusiones? ¿Será que hay que plantear nuevas explicaciones? ¿Será que hay que proponer cambios a los prototipos, a las soluciones? Esas son algunas de las cosas que tenemos que reflexionar para poder realizar la fase 4 y tener algunas conclusiones. ¿Cómo podemos socializar con otros grupos nuestro trabajo? Eso es parte de la fase 5 también. Es decir, una vez que emitimos estos juicios, tenemos que socializar para compartirlos, para debatirlos, para argumentarlos y consensuar resultados con respecto a esa actividad que hemos desarrollado. Esto es propio de la ciencia, esto es epistemología, esto no es solo didáctica, esto tiene que ver y tenemos que hacerlo porque en la ciencia los científicos comparten, debaten, socializan y aceptan o rechazan resultados producto de esta socialización, no solamente producto del trabajo experimental de un grupo o de X grupo. Entonces, esas son todas las fases que nosotros identificamos en una actividad experimental. Esas fases pueden ser sencillitas o complejas, dependiendo del tipo de problema que nosotros queramos colocar. Y esto va a estar en función del grupo de estudiantes, de lo que queremos que aprendan, del momento en que estén, de cuántos conocimientos tienen, etc. Bien, seguimos entonces con algunas preguntas. ¿Por qué la ve y para qué la ve? Bueno, la B tiene un rol cognitivo.
eso de representar todo el proceso de la actividad experimental, de dividirlo en 5 grupos, unos más metodológicos, unos más conceptuales, pero todos al fin y al cabo teóricos, metodológicos. Eso es cognitivo, porque nos permite organizar el proceso de aprendizaje, separarlo en pequeños momentos como son cada una de las fases, interrelacionándolas entre sí y pudiendo visualizar en cada fase cómo va progresando el aprendizaje de los estudiantes, cómo va progresando el desarrollo que ellos van haciendo. Entonces eso es cognitivo. Pero también es metacognitivo, porque si el estudiante utiliza la B para ir monitoreando su proceso, es decir, qué va logrando en la fase 1, qué va logrando en la fase 2, qué va logrando en la fase 3, y va revisando los aprendizajes que va logrando en cada una de las etapas y va monitoreando su propio proceso de aprendizaje, entonces la B tiene un rol metacognitivo. También sirve para guiar la síntesis que va a hacer en la fase 5, porque va pensando en cada una de las etapas a la hora de hacer su síntesis. Entonces, ese es el rol de la B, un rol cognitivo, organizador del proceso de aprendizaje, y un rol metacognitivo para la reflexión y monitoreo del propio aprendizaje del estudiante. Ahora bien, ¿dónde hacemos una actividad experimental? Bueno, vamos a ver dónde podemos hacer cada una de esas cosas que hemos planteado en la fase 1, 2, 3, 4. Es decir, ¿qué actividades implican cada una de las fases para esa actividad que estamos proponiendo? ¿Dónde pueden ser realizadas? Pueden ser realizadas en el salón de clase, tienen que ser realizadas en el laboratorio o pueden ser realizadas en otro lugar. Pueden ser realizadas por sus estudiantes en sus casas, pueden ser ¿dónde? El espacio físico en el cual puede ser realizada esas actividades de cada una de esas fases. Si nosotros nos damos cuenta y analizamos, el laboratorio solo hace falta en una parte de la fase 2. Sin embargo, eso pudiera ser eventualmente sustituido con algunas herramientas como las que me salté antes. Ya se las voy a mostrar. ¿Ven las posibilidades de la fase 2? ¿Están viendo la lámina? Sí, profe. Ok, fíjense por ejemplo, si estamos en mecánica, profe. si estamos en mecánica y estamos en época de pandemia o estamos en un liceo donde no tenemos equipos para hacer experimentos de mecánica, porque no tenemos mecanismos para poder hacer mediciones de procesos que ocurren en tiempos muy cortos, entonces nosotros podemos optar por el uso de los videos de esos movimientos, de esos choques, y a partir de mediciones de posición-tiempo con un software libre, nosotros podemos sustituir la actividad que se hace en el laboratorio con un video. Ese video se lo podemos dar nosotros porque nosotros lo hicimos, o lo podemos hacer en el laboratorio con los estudiantes, o lo pueden hacer los estudiantes por su cuenta. Y el software libre es algo que pueden utilizar sus estudiantes y entonces medir sobre el video es un trabajo que no tiene por qué hacerse en el laboratorio. Puede ser hecho en la casa, en el salón de clase, en cualquier otro lugar. Entonces, esos videos los podemos presentar nosotros, los pueden hacer ellos, y en última instancia le podemos dar el video y le podemos dar los datos. Es decir, hay momentos, de acuerdo a la intencionalidad y a las condiciones, en donde el hacer experimental propiamente lo obviamos y le damos inclusive los datos. Una opción que está teniendo cada vez más fuerza es
que nosotros podemos le proponer a los estudiantes que hagan el laboratorio, pero con un montaje que está en la Conchinchina, que se llama laboratorio remoto. Es decir, es un laboratorio que está en alguna universidad, en otro lugar físico y geográfico que no es donde nosotros estamos, pero que yo vía internet me puedo conectar con el experimento, puedo manipular el experimento y recoger datos que vía internet me llegan a mi computador y entonces pasar a la fase siguiente de la actividad experimental. Estas son algunas de las posibilidades que nosotros podemos hacer. En otras temáticas, pues podemos grabar el video del montaje, porque a lo mejor es muy delicado su montaje y que ellos lo puedan reproducir en sus casas o que ellos lo puedan reproducir en el laboratorio cuando han analizado el video con anterioridad. Entonces, opciones hay varias para esa última parte. Volvemos otra vez entonces a nuestra lámina anterior. Entonces, como les decía, ¿dónde? La respuesta al dónde, muy pocas veces tenemos que ir al laboratorio. La mayoría del trabajo se hace o se puede hacer en un ambiente que no requiere ni de mesones, ni de equipos, ni de instrumentos de medición. Se puede hacer en otro ambiente. Entonces, cuando la gente en pandemia dice, es que no puedo hacer actividades experimentales en una enseñanza a distancia o virtual. Esa es una respuesta de alguien que ha analizado muy poco qué significa hacer una actividad experimental, porque sí es posible hacerlas. De hecho, hay muchas personas que lo intentaron y que tienen experiencias del año pasado y de en ese sentido, tanto en primaria, en secundaria, como a nivel universitario. Bien, ahora, ¿cómo? Entonces nos volvemos a preguntar, bueno, en cada una de estas actividades de la fase 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo conviene que las actividades sean realizadas? ¿Habrá actividades que es bueno que las hagan solos los individuos? O sea, cada estudiante consigo mismo. ¿Hay actividades que es mejor que las hagan de manera grupal, en un trabajo colaborativo, donde cada quien aporta desde su potencialidad para el logro de la meta establecida? ¿Habrá actividades que es mejor hacerlas en plenaria? Por ejemplo, llegar a compartir, a consensuar y a debatir las conclusiones de una actividad experimental, indudablemente que una plenaria es lo más recomendable. Pero al finalizar cada una de las fases, nosotros podríamos hacer una plenaria donde cada grupo va mostrando su avance, su logro de la meta o la submeta de cada fase. Eso es una decisión didáctica, pero hay que pensarla. Hay que pensar en cómo es la interacción social que vamos a promover en esa actividad que estamos diseñando. Bien, ya hemos hablado sobre la parte instruccional. Ahora viene la evaluación. Si cambiamos todo lo que tiene que ver con la forma de enseñar, con la forma de mediar el aprendizaje, tenemos evidentemente que cambiar la evaluación. La evaluación de un trabajo experimental no puede ser a través de un cuestionario de preguntas sobre tópicos teóricos. Oye, tanto trabajo para que me pregunten teoría nada más. No tiene como mucho sentido. La evaluación del trabajo experimental tiene que implicar, primero, una observación del proceso a lo largo de la B, de ese recorrido fase 1, fase 2, fase 3. No puedo esperar a que lleguemos a la última fase sin decirle a los estudiantes cómo van progresando, sin poder ir
recogiendo posibles fallas, posibles problemas y resolviendo procesos de aprendizaje previos. Porque a lo mejor llego al final y es un desastre total. Y eso es lo que ocurre en muchos trabajos de laboratorio clásicos, de pre, post, donde el estudiante hace el pre, hace el laboratorio, después entrega al final el informe y ahí es cuando el profesor va a ver qué pasó. A lo mejor ahí ya es muy tarde porque las conclusiones son el resultado de una serie de dificultades de aprendizaje progresivas en los otros momentos. Entonces hay que observar el proceso para ir reconduciendo el proceso. Luego el producto, bueno, puede ser un reporte, puede ser un cartel en una plenaria, puede ser un seminario donde van presentando los resultados, pueden ser varias de ellas, es decir, tenemos que pensar en estas alternativas. Y en cualquier caso de las tres, yo recomiendo la elaboración de rúbricas. ¿Qué espero del estudiante en términos de aprendizaje de esa actividad experimental que debe estar reflejado en el proceso y en el producto, es decir, en el reporte, en el cartel o en el seminario, deben aparecer estas cosas reflejadas para que poder hacer una evaluación y poder saber si está logrando o no los aprendizajes. Entonces, la evaluación hay que cambiarla. Bien, esta ha sido toda nuestra charla. Vamos a conversar para después hablar un poco sobre específicamente el diseño de una actividad experimental y responder a dos preguntas que me hicieron, en las que me enviaron, una que tiene que ver con el rigor de la ciencia en esta propuesta de enseñanza y otra que tiene que ver con la efectividad educativa de esta propuesta de enseñanza o de una propuesta de enseñanza. Entonces, yo voy a quitar la presentación para poder liberar un poco de carga a las actividades y ustedes vamos a ir a hacer algunas conversaciones con respecto a qué es lo que ustedes ven, la factibilidad de hacer esto, por qué esto puede ser distinto a lo que normalmente se hace o a lo que ustedes a lo mejor han experimentado o cualquier otra duda o comentario que ustedes quieran hacer. Está abierto que ustedes participen, yo voy anotando para tratar de organizar y cada cierto tiempo respondo. Bueno, buenas tardes, profe. Voy a tomar la palabra en este momento. Ajá. Profe, usted dijo algo muy interesante en cuanto a lo que es el proceso de evaluación. Y es cierto que muchas veces nosotros los docentes, me voy a incluir en ello, a veces no tomamos en cuenta lo que son los niveles cognitivos de los estudiantes. O sea, en primer año, haciendo un laboratorio o alguna demostración en ciencias naturales. Y a veces como docentes a ese estudiante nosotros le colocamos, por ejemplo, sin ver su taxonomía cognitiva. O sea, a veces no estudiamos o profundizamos en eso. Y le pedimos al estudiante palabras como, por ejemplo, argumenta tu respuesta, haz un análisis de la X, ¿no? Entonces, siento que la parte de evaluación tiene un carácter importante, pero conociendo, como usted decía anteriormente, los procesos. Yo cuando estoy, posiblemente se está haciendo un laboratorio de mecánica. Posiblemente lo que va a ver un estudiante de tercer año no es lo mismo que lo que va a ver un estudiante de cuarto año.
porque sus niveles cognitivos son distintos, pero a veces cuando estamos haciendo, o como decía usted, de manera tradicional, porque yo también tengo 23 años de servicio y bueno, me anoto en esos laboratorios tradicionales, pues. Y se le pide al estudiante, o no se visualiza tal vez cuál es ese proceso cognitivo que se quiere potenciar en el estudiante. Yo, a medida que usted estaba haciendo su comentario, yo estaba formulándome en mi mente dos preguntas. Por ejemplo, la primera que me formulé era la siguiente. En educación media, ¿cuál sería el proceso cognitivo más significativo que se debe potenciar en los estudiantes para poder insertarlo de manera efectiva a un pensamiento físico de laboratorio? Porque a veces nosotros creemos que haciéndoles una demostración, yo estoy potenciando ese laboratorio, y si no es así, bueno, profe, me gustaría que usted me diera algunas luces en eso, en la parte de educación media, que ha sido como mi trabajo en todo este tiempo. Y también me preguntaba un poco cuando usted hablaba sobre la contextualización. Uno de los temas que nos hemos planteado en estos conversatorios con el profesor Carlos ha sido ese problema que existe del lenguaje de la física. Porque, ¿qué sucede? Los muchachos, por lo general, en educación media, ellos se sienten muy atraídos por las demostraciones y el informe de laboratorio, los laboratorios y las demostraciones. O sea, esa parte a ellos les gusta. O sea, en mi experiencia como docente, ellos lo hacen con mucha alegría, mucha energía. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos que ese estudiante ahora, después que logró y hizo sus anotaciones, sus observaciones, como usted decía, que a veces de manera empírica y después van haciendo sus formalizaciones, lo queremos llevar ya a esa línea? Pues hay como una línea que separa ese proceso de laboratorio con el proceso de formalización de las ecuaciones físicas. O sea, ¿qué pasa allí? Hay como una línea de quiebre, una línea allí que a veces como docente uno se siente así como que atado de manos, ¿no? Porque yo digo, ajá, ahora, en el lenguaje cotidiano, ellos responden muy bien y se le hace algunos planteamientos desde su contexto, lo hacen muy bien. Pero, ajá, ahora vamos a llevar esto a la formalización de ese lenguaje físico. Y hasta todavía a mí como docente, como estudiante que ya tengo cierta experiencia, me cuesta todavía y siento que existe todavía esa línea de quiebre allí, o yo la veo así. O sea, estoy hablando desde mi experiencia educativa. Entonces, bueno, profe, esas han sido como mis preguntas con respecto a eso que usted me está planteando. De hecho, profe, yo comencé a leer un poco sobre lo que era la hermenéutica. Me he ido por esos caminos buscando algunas luces para mejorar mi práctica en el área de física. Y claro, con todas estas cosas que usted ha dicho, ¿no? He estado como reflexionando mucho en mi práctica como docente en el área de física. Pero ¿cómo hacemos para rescatar donde en los liceos la realidad es que hay un solo profesor de física? En mi caso, un colegio que tenía 1,700 estudiantes y la única en el área de física era mi persona. Por más que se invitaba a los docentes a, bueno, vamos a hacer laboratorio juntos para después ustedes lo puedan producir o reproducir con los estudiantes, es como difícil que un profesor que no sea de física pueda pensar en todos estos procesos. Entonces, bueno, profe, si me puede contestar esa pregunta en educación media, que es mi fuerte y es donde he tratado de, bueno, de dar todas las herramientas que he podido adquirir allí. Gracias, profe. Ok. ¿Quién más? Sí, sí, sí. Yailí, Nilce, Luisana. Bueno, yo
me pareció muy bien muy bonita la explicación, bastante informativa. Y yo personalmente no tengo experiencia dando clases. Yo todavía no he ejercido mis prácticas docentes. O sea, he visto la materia, pero no he ido, formalmente no he dado nunca clases en un liceo. Mi experiencia es más Pero como tienes estudiante. experiencia como estudiante de física. Ok. Eso, Tú como estudiante de física, ¿cómo ves la eh, propuesta? em, a eso iba. O sea, yo por lo menos en el liceo, mi experiencia con las prácticas de laboratorio, o sea, cuando trabajaba en laboratorio, era el profesor dándonos una receta, una guía de las cosas que debíamos hacer para llegar a un resultado específico y rellenar un cuestionario. Ahora en la universidad veo que las cosas son distintas, se comienzan a hacer ciertas prácticas donde, por lo menos en mecánica, que fue el único experimento que he podido realizar hasta ahora en la universidad, fue un experimento sobre la ley de Hooke. Entonces, la profesora Belkis Colmenares nos dio la teoría, todos los esquemas que necesitábamos y nosotros como estudiantes, un compañero y yo, desarrollamos o investigamos cuáles eran los experimentos que se podían llegar para poder conseguir la constante elongación de un resorte. Entonces, la propuesta que usted está haciendo o que se realizó, me parece bastante interesante llevarla no solo a la parte universitaria, sino cómo extrapolarla a la media para que los estudiantes no lleguen como yo al choque que tuve yo cognitivamente al momento de ver venir de un tipo de laboratorio a transformarlo en otro tipo de laboratorio muy distinto. Para mí, en mi experiencia, eso fue algo que me transformó para bien, pero sí me chocó sí tuve cierto choque cognitivo en mi forma de e incluso de cómo resolver el ensayo, o sea, de cómo entregar el informe, cómo hacer ese tipo de trabajos. Ajá, y yo sé que quisiera oírlos a todos. Los demás se quedaron en el aire, no los oigo, o no me oyen. Bueno, aquí estoy, profe. Ajá. Este, yo sí he tenido la dicha de tener experiencias laborales en el área de física y matemática. Y bueno, gracias, he tenido también la dicha de poner en práctica lo que son las simulaciones computacionales. Y también he tenido la libertad, por así decir, de los profesores de manejar este tipo de cosas también en el aula, en el aula presencial en el Pedagógico de Caracas. Sí pude correlacionar lo que es un aula virtual con un aula presencial, si tuve la libertad de hacer eso, y de verdad que a mí ese tipo de práctica a mí me gusta. A mí me gusta contrastar lo que vemos en un simulador a lo que tenemos algo observado pues, en la realidad. Y con respecto a mis experiencias de laboratorio, bueno, a mí me han gustado pues. Y como le dije con el profesor aquí presente, Carlos Gutiago, nos hizo ese contraste de cómo pasar de una parte teórica a una parte experimental y cómo relacionar esa teoría, esa metodología y esa epistemología en... Ay, Luisiana se fue, se desconectó. Sí, sí, la conexión. Sí. Bueno, nos queda Nilce. ¿Qué dice Nilce? Oyale. Bueno, profe, yo como estudiante vi la propuesta como algo muy excelente porque yo no he tenido la oportunidad de experiencia laboral, pero sí como mi punto de vista de estudiante he visto las fallas que uno tiene a la hora de hacer las prácticas de laboratorio, porque yo vengo de una enseñanza donde son las instrucciones, aquí están los instrumentos y los resultados que te dé del
supuesto montaje experimental, tú vas a elaborar un informe, pero no se profundizaba a qué llegaba o qué es lo que uno realmente tenía que aprender. Y, cónchale, con esta propuesta que usted nos expuso ahorita, oye, me parece excelente porque así uno aprende paso a paso y uno entiende el porqué de las cosas, pues. Está entrando Luisana. Bueno, fíjense una cosa, hay algo importante. Primero, como ustedes se dieron cuenta con la presentación, hablar de una actividad experimental, sea demostrativa, sea simulación o sea propiamente laboratorio o trabajo de campo, no es solamente recoger unos datos, analizarlos y hacer un informe. Es mucho más. Es mucho más. Y en ese mucho más, no podemos los docentes pretender que los estudiantes saben hacer esas otras cosas que apañan al hecho de recoger datos y hacer un informe. Hay muchísima actividad previa a la recolección de datos y posterior a la recolección de datos, muchísima actividad que tiene que ver con el aprendizaje de lo experimental, de lo teórico experimental, que no podemos pretender que el estudiante lo sabe hacer por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, la enseñanza formal tiene que darle esas herramientas de aprendizaje a los estudiantes. Tiene que hacerlo progresivamente. Lo ideal es que desde primaria empiece a realizar aprendizajes relativos a cada uno de esos momentos, yo llamo fases, de una actividad de carácter experimental, demostrativa o simulativa, cualquiera de las tres. Para mí las tres siguen el mismo recorrido de 5 fases. No, eso no es solamente para el trabajo de laboratorio, porque en una demostración yo parto de un problema. Tengo que pensar sobre la demostración, tengo que pensar sobre el fenómeno, tengo que ver qué es lo que creo que ahí va a pasar. Tengo preguntas, tengo ideas, tengo reflexiones. Formular preguntas, tengo que argumentarlas con las ideas, las propias del conocimiento previo o la ciencia que se están incorporando. Todas esas cosas que hay que hacer no son solamente hacer, son aprendizajes que hay que desarrollar y que los docentes tenemos que facilitar para que los estudiantes las adquieran. Pretender que un estudiante por sí solo aprenda a argumentar, a generar preguntas, a formular, es como pretender que un niño aprenda solo a leer y a escribir. Él aprende solo a hablar, porque eso es innato, son unas estrategias de aprendizaje que van desarrollándose y aprendiéndose con la experiencia, con la vivencia. Pero leer y escribir no, hay que enseñarlo. Entonces yo no puedo pretender que él solo aprenda a leer y escribir. Exactamente ocurre lo mismo o parecido en el laboratorio. Aprender a formular preguntas, aprender a argumentar, aprender a sintetizar, aprender a analizar un gráfico, aprender a organizar los datos, aprender a medir, a usar un instrumento de medida, de los proyectos del aprender a relacionar de estudio que elementos teóricos el programa del mundo de las técnico ideas, en diseño de la digital, ciencia, que fue con reestructurado los datos y que con mucha satisfacción hemos visto el avance de cada uno de los estudiantes. Por aquí Esos tenemos son conectado al aprendizajes profesor que nosotros Buitrago de la tenemos Coordinación que Académica. ¿Cómo está, propiciar. profesor Buitrago? Eso no es un aprendizaje innato, eso no se aprende solo. Nosotros tenemos que planificar en el proceso educativo cuándo va a aprender cada una de esas cosas, en qué secuencia. Muchas gracias, profesor Buitrago, por acompañarnos en las presentaciones.
yendo Muy bien, cada les decía vez a las chicas que con este ciclo de y en la medida que él sabe hacer ciertas cosas, pues hay levantando nuevos las aprendizajes que se van calificaciones incorporando. y bueno, Y también así que ellas puede llegar mantengan a estas actividades entregas experimentales actualizadas en su muy drive autónomas, de trabajo, donde le que es a das el través de las problema cuales se y él realizan solo puede hacer el resto, luego las porque actas y tiene los informes, pero a través de la aprendizajes presentación en vivo que como ha tal, pues construido a lo ellas largo tienen del la tiempo que le oportunidad permiten hacer el trabajo solo. de defender Pero y presentar todo lo que a lo largo del programa de estudio han ido trabajando y bueno, obviamente presentar el resultado que con mucho empeño y esfuerzo y motivación ellas han logrado terminar para optar a la certificación como técnicos en diseño digital. Entonces la dinámica, como le comentaba la compañera Ivani, va a ser, en el caso de las que van a presentar hoy son Ivani y Ariane. Hay dos chicas que aún no se conectan, que son Daniela y Andrea. A Raquel le toca mañana, pero está de oyente. Vamos a ver lo que es el resultado de la sala de entrenamiento número 1, que sería una actividad asignada con respecto a elaboración de filtros con las fotografías, la actividad número 2 y el proyecto final. Y adicionalmente, leyes, conceptos, como parte de la presentación, ellas, como parte de su proyecto final, tienen asignado un video necesario para poder operar y trabajar de acuerdo al programa que haya seleccionado cada una de ellas. Por eso es que nosotros hablamos de conceptos metodológicos. Como parte de edición de videos, con el cual complementarían el programa de diseño digital. Entonces se les ha encomendado el trabajo de que elaboren un video, si yo no sé un video muy corto, muy sencillo, en el que construyan una historia, el tema es libre, ya elaboran un guión y a partir del guión van a elaborar un video editado. Tengo que saber el significado del concepto de no más de 1 minuto y medio. Tengo que saber a 2 minutos. el significado del concepto de ese error. Tiempo, ellas una medida muestran el resultado de lo que pudieron lograr. Si no sé bueno, lo que muy significa bien. Entonces, a partir de eso, vamos a ir haciendo las calificaciones de cada uno más o menos y al final de la semana, una vez que termine la evaluación de todo el grupo, vamos a enviar entonces a los correos las calificaciones finales para que lo tengan en cuenta, muchachas. De todas maneras, les vamos a estar enviando un correo con instrucciones y por el grupo los datos teóricos. Bueno, muy bien. Yo me voy a mantener con el micrófono apagado para evitar hacerle ruido a la presentación de Ivani que va a comenzar. Bueno, Ivani, cuando quieras. Esos aprendizajes que no son cognitivos, insisto, que no son solamente acciones. Bueno, buenas tardes, me imagino que ya todos ven mi nombre, pero de todas maneras lo diré. Me llamo Ivani Ramírez y bueno, he sido su compañera durante todo este tiempo y me alegro mucho que finalmente hayamos llegado hasta el final todos juntos. De planificación y de diseño de la actividad experimental y del aprendizaje, de la digamos, actividad de aprendizaje. Comencemos con la presentación. Con respecto en la fase a Photoshop, tenemos mucho de eso que Hilda decía, pero es que ¿cómo hago para que se rompa para que sepas, esa separación entre la teoría y el experimento? Bueno, la fase 1 y la fase 4 y 5 tienen que acuérdate, ver en la flechita que está hacia arriba te da y la no solamente opción de en el laboratorio. Cuando estamos en el laboratorio, esos son los dos momentos de establecer conexión entre las ideas de la ciencia, los modelos de la ciencia. Por aquí tenemos y lo que era el fenómeno real, de puntillismo controlado o no, nos va a dar. De la primera semana. Pero es que en la clase de teoría así quedó, también quise ser un perrito y bueno, la manera en que me quedó, a mi parecer, me hace Carlos mucho. Cuando él lleva a la clase de teoría a lo que, datos, demostraciones, a lo que debíamos enviar. Resultados de experimentos. También tenemos por aquí el arte giratorio trendy. Entonces, en ambos momentos, que en realidad era una flor morada y terminó siendo de esta manera simulativo, lo cual de verdad que me encanta mucho. Si fuera por mí lo tuviera de fondo de pantalla, realmente me fascina. Estoy haciendo trabajo aquí cuéntanos un poquito, Ivani, en qué te inspiraste para desarrollar el tema tengo también que giratorio trendy y del puntillismo. Venos contando. Siempre el diseñador pues obtiene una idea o una inspiración de algo en particular, entonces nos gustaría conocer esas dos cosas, de dónde vino la inspiración de desarrollar, por ejemplo, la fotografía del perrito, el giratorio trendy. Yo comencé diciendo que una actividad experimental es un proceso de integración. La del perrito
Fue porque me hizo mucha gracia ver ciertas imágenes, yo intentando buscar inspiración para poder hacer todo que cuando ustedes han lo que conlleva la asignación. Me hizo mucha gracia ver que varias personas ilustraban como a los perritos como si fueran del trabajo experimental. De ese tipo de pinturas de arte gótico o de una actividad simulativa. De toda esa era otras cosas que quise hacerlo alrededor y de bueno, así fue que me fue quedando. Realmente me gustó a las porque cuales tenemos que prestarle atención y sobre las cuales tenemos que aprender. Por lo tanto, y no sé, como cada vez que lo veo docentes, me hace muy feliz, así que establecer esa fue como parte de mi inspiración de poner al perrito. Con el arte giratorio aprendí. Nosotros queremos que los estudiantes aprendan a argumentar. Dos procesos importantes que hay que ejecutar en la fase 1 Al principio y en yo la había fase puesto 5. una imagen distinta, pero me daba muchos colores. Hay que enseñarles a argumentar. Con esta en especial, las personas no aprenden a argumentar quise que tuviera solas, o pueden aprender solas, pero esa toque no es de la blanco y intención negro, la intención es que algo así aprendan como más el yin y el rápido yang. con una mediación Y con esta flor fue que el resultado, nosotros planificamos. ya que me causa Queremos que cierta contrasten los sensación de resultados profundidad experimentales en con las los partes oscuras, y modelativos. cuando A llega partir de la la simulación parte o a blanca partir de realmente te da cálculos como una teóricos en la sensación fase de tranquilidad, 1. al menos a mi parecer, hay que enseñarles qué y significa me hace hacer eso. sentir Entonces, como eso si implica que nosotros fuera cuando la luz diseñemos una al actividad final del túnel. experimental, pongamos en blanco y negro, wow, escribamos caramba, con un lápiz. Sí, está qué bien bonita la imagen. Queremos y al que el uno estudiante mover alcance el cuerpo con esa actividad. o la visibilidad en cuanto a lo teórico, moviéndose la en imagen, cuanto ciertamente. a lo experimental, en cuanto a lo epistemológico y en cuanto a lo metodológico. Ok, entonces si ponemos eso en blanco y negro y vamos siguiente, poco a poco enseñando ¿qué sería la de blanco y negro? Esos procesos, esas actividades a lo largo del tiempo. Esta sería la actividad número 2 que tiene que ver con punto blanco y negro. Entonces, esa es una reflexión importante y esa es una gran diferencia. Es la actividad número 2 que fue con respecto al blanco y negro. Me gustó el hecho de cómo quedaron los granitos de azúcar que están sobre las fresas con el puntillismo, ya que le da cierto relieve y eso de verdad es como un detalle a apreciar, además de las semillas de las fresas, la luminosidad en algunas zonas. En su práctica, y en algunos como estudiante todavía, realmente así fue como quedó. Como docente, la segunda imagen de esa asignación no la pude hacer porque Camera Raw no me permitía hacerlo en mi computadora. En ciencia, y sencillamente me quedé con esta imagen porque Camera Raw no entraba. Entonces tenemos que modificar eso. Caramba, porque no la pudiste instalar. Son muy atractivas para los estudiantes. No pude instalarla. Porque cuando realmente mi computadora se fue muy lenta al momento y me dio como miedo hacer algo mal. En cada y terminé una de las fases, sencillamente dejando esta imagen y va a ser mucho para más evitar como problemas mayores. El aprendizaje va a ser en cada una de las estamos no solamente en la fase de las actividades que lograste, hay que ponerlas a hacer las actividades que quedan en las 5 fases. Entonces va a ser mucho más entretenido. Y ahí vamos a dar la parte de la sala de entrenamiento, la calificación y el porcentaje que le asignamos a la actividad tocaría la presentación está subvaluado. La técnica está bastante limpia aquí. Hacen todos los aprendizajes. En la edición pareciera que le hicieron un ultra zoom. Eso es lo que les podría yo decir. Bueno, hay algo que quería decirle a todos. Hay un problema que no podemos resolver ni con esta conferencia ni con ninguna. Si el docente no sabe física, no va a poder lograr que sus estudiantes aprendan física. El proyecto final. Eso es así. Porque para poder enseñar algo, debe saber ese algo. Y al saber ese algo, podemos pensar en cómo enseñarlo. Si no sabemos ese algo, difícilmente vamos a poder enseñar ese algo. Porque no hay estrategias generales válidas para cualquier cosa. Las estrategias son específicas y dependen del dominio de contenido. Entonces, eso es algo que, bueno, si en un liceo hay un solo profesor de física y necesitan 20, pues ese profesor de física hará lo que él puede hacer, lo que él le corresponde hacer, y los otros 2 harán lo que pueden. Y lamentablemente, por los estudiantes, poco van a aprender de física.
Bueno, voy a poner la presentación para terminar el pedacito que falta y volvemos a conversar. Bien, vamos entonces. Alguien me preguntó que si había rigor científico, si se podía enseñar rigor científico en educación media. Bueno, rigor científico es esto, todo esto que hemos estado diciendo que tenemos que aprender de la fase 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5. Si nosotros no enseñamos esto, obligamos a los estudiantes a romper el rigor científico. Y eso es anticiencia. Entonces, enseñarles a hacer las cosas que están implícitas en cada una de estas fases, lograr que ellos aprendan a hacer cada una de estas actividades, es parte del rigor científico. La llamaría Vamos a ver algunas posibles. Un desastre mágico. Porque realmente sería como un rigor científico significa, por ejemplo, que el estudiante sí, porque sería como una equivocación hecha por algún estudiante del mundo de Harry Potter, donde multiplicó demasiadas veces a su dato para no poder tener una explicación a las preguntas del problema. Es importante para el resto de las chicas cuando presenten su composición final que le coloquen un título y que nos hablen de la inspiración o de ambas, del tema que desarrolló. Y que esa hipótesis es una explicación. Cuando la guarden con ese título también. Al problema y a las preguntas, está trabajando en lo que llamamos rigor. Muy bien, Ivani. Y si vamos entonces a hacer la revisión del video. Él va a rellenar su informe, va a hacer una hipótesis, va a tener un marco teórico, no sé si el video va a tener unas preguntas, pero a lo mejor cada una va por un lado distinto y entonces no hay rigor científico. La culpa no es del estudiante, la culpa es que no lo hemos enseñado a hacer estas cosas. Por ejemplo, identificar los errores experimentales en una actividad, en un montaje, en un experimento, en una demostración. Lo que está ahí. Hay errores experimentales que los podemos evitar. Es decir, porque montamos mal algo, porque medimos mal, porque no controlamos ciertas condiciones. Entonces, esos son errores que tenemos que revisar y que tenemos que evitar. Pero hay errores experimentales que son inevitables, que son parte de la aproximación que hacemos nosotros con el instrumento de medida al fenómeno. Y esos hay que identificarlo y diferenciarlo de aquellos que no son errores experimentales, sino errores humanos. Hablar de aproximaciones, saber cuánto se aproxima este montaje que yo hice a ese modelo teórico, ¿sí? Para poder saber en qué medida los resultados son válidos o no. Si yo tengo una aproximación de apenas un 1%, oye, esos resultados, esos datos, pues no pueden ser aceptados porque esos datos están muy lejos, tienen demasiado error experimental, las condiciones experimentales que logramos son muy malas.